Ok, tenemos entonces los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son aquellas palabras que nos permiten expresar con qué a menudo, nosotros realizamos ciertas acciones o con qué frecuencia realizamos ciertas acciones. Estas acciones pueden ser hobbies o actividades de rutina, como por ejemplo dormir, leer, comer, estudiar, etc. Los adverbios de frecuencia en inglés, los más comunes, son los siguientes. Tenemos never, sometimes, often, usually, always. Repito, never, sometimes, often, usually, always. En un porcentaje quedaría de la siguiente manera. Never quedaría un 0%, often sería el 50% de la frecuencia con que realizamos las actividades y always sería el 100%. En nuestro español sería never, es nunca, sometimes, a veces, often, con frecuencia, usually, usualmente, y always, siempre. La estructura gramatical para utilizar estos adverbios de frecuencia va a ser la siguiente. Primero, si el adverbio está conjugado con el verbo to be, debe ir ubicado después de este, es decir, después del verbo to be. Ejemplo, you are always smiling. Are es el verbo to be, always es el adverbio, ¿ok? Tú estás siempre sonriente. Entonces, nos dice esta regla que cuando vamos a utilizar el verbo to be, ¿sí?, conjugado con el adverbio de frecuencia, vamos a colocar el adverbio de frecuencia después del verbo to be. You are always smiling. La regla número 2 nos dice que con otros verbos, el adverbio suele estar ubicado antes de ese verbo. Y aquí en este caso no estamos hablando del verbo to be, sino de los verbos acción. ¿Ok? Por ejemplo, I always eat arepa. Yo siempre como arepa. Entonces tenemos el adverbio always, el verbo acción eat, comer, y el resto de la oración que sería arepa. I always eat arepa. Yo siempre como arepa. Entonces no se vayan a confundir, ¿sí? Cuando tengamos o estemos utilizando el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. Cuando estemos utilizando un verbo acción que no es verbo to be, vamos a colocar el adverbio de frecuencia antes de ese verbo. I always eat. You are always. ¿Ok? Y la tercera regla nos dice, con las expresiones en negativo, el adverbio también suele estar ubicado antes del verbo acción, ¿ok? Ejemplo, we don't usually travel. Nosotros usualmente no viajamos, ¿ok? En este caso la negación está con el auxiliar don't en negativo, ¿ok? We don't usually. Usually es el adverbio de frecuencia. Travel sería el verbo acción, ¿ok? Entonces, aquí como nos dice que ese adverbio, cuando hablemos en una oración negativa, ese adverbio debe estar también ubicado antes del verbo acción. Aquí tenemos el verbo acción y tenemos el adverbio de frecuencia antes de ese verbo acción, ya que esta oración se encuentra en negativo. We don't usually travel. ¿Ok? Nosotros usualmente no viajamos.